A continuación, en transmisión directa desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día, El Roble, San Félix, presentamos el repaso del estudio semanal. Todos nuestros actos tienen consecuencias, buenas o malas. Sin embargo, Dios se encarga de mostrarnos cuando estamos haciendo cosas que terminarán dañando. ¿Por qué muchas veces preferimos vivir las malas consecuencias de nuestros actos en vez de escuchar el llamado de arrepentimiento de Dios y hacer lo bueno? Sin importar que Dios quiere tu salvación. ¿Has sentido el llamado de Dios en tu vida? Si es así, entonces quédate con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática número 10, titulada La destrucción de Jerusalén. Nos alegra que estés con nosotros nuevamente para compartir el repaso de la lección de Escuela Sabática de esta semana. Con nosotros hoy está Helio. Bienvenido, Helio. Gracias. Y con nosotros también estará Erika. Muchas gracias. Pero lo más importante, antes de comenzar a hablar un poco acerca de esta lección número 10, ya de Escuela Sabática, titulada La destrucción de Jerusalén, lo más importante es que busquemos la dirección de Dios. Helio, por favor, dirígenos en oración. Claro, oremos. Querido Dios, que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, por las bendiciones que nos da cada día, Señor, y la oportunidad de estudiar tu palabra. Permite, Señor, que al abrir tu palabra en esta tarde podamos encontrar la paz, podamos encontrar, Señor, la seguridad en la esperanza, Señor, que hay para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada televidente que sienta, Señor, al repasar esta lección, que es un llamado especial que estás haciendo a cada uno de esos corazones. El tiempo, Señor, nos anuncia que la más grande promesa, la más bonita promesa está ya por cumplirse. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y otra de las cosas más importantes que debemos hacer antes de comenzar el repaso de esta lección, chicos, es entender un poquito acerca del contexto. Y es por eso que Vicky nos va a comentar un poco. ¿Verdad que sí, Vicky? Coméntanos acerca del contexto histórico. Al rey Sedequías, que comenzó a reinar en el año 597 a.C., se le pidió someterse al mandato de Babilonia, pero este no quiso, así que hizo una alianza militar con los egipcios. Duraron más de 2 años con las puertas cerradas. Pero las personas que estaban vigilando la muralla no resistieron porque tenían mucha hambre. Había tanta hambre en el pueblo que las puertas fueron abiertas. Los babilonios entraron, quemaron el templo, quemaron las casas, se llevaron a las personas y quedaron solamente los más pobres. Mientras tanto, Sedequías intentó huir, pero fue capturado, llevado a Babilonia. Mataron a sus 2 hijos en presencia de él. Le sacaron los ojos y quedó como esclavo. Triste, ¿no? Y nuevamente vemos un episodio difícil en la vida de Jeremías, encarcelado luego en una cisterna, que probablemente estaba excavada en la roca sobre la que estaba edificada Jerusalén. Tenía una abertura por donde lo bajaron con sogas. Probablemente esta ya no tenía agua, así que solamente quedaba lodo. Quedó allí, sumergido. Seguramente iba a ser una muerte fácil, pues no se derramaría sangre. Pero finalmente, esta ciudad tan mala quedó destruida. Triste, ¿no, Cintia? Así es, Vicky. Y amigos, hay que entender, ¿no?, que en este momento Dios había enviado a 2 profetas a lugares diferentes, ¿no? Ezequiel estaba en Babilonia, mientras que Jeremías se encontraba en Judá. Pero ellos hablaban, aunque hablaban al mismo pueblo, al pueblo escogido por Dios, hablaban un mensaje un poco diferente. Sin embargo, el mensaje, la esencia, era el mismo. Los que estaban en el exilio en Babilonia debían mantener su fe en Dios, y los que se encontraban en Judá, de acuerdo a lo que Jeremías les iba diciendo por medio de lo que Dios hablaba, ellos debían también ir a Babilonia. El punto era que ellos también iban a ir a Babilonia. Esa era la profecía, como nos comentó Vicky. Pero Helio, la Biblia nos comenta que se hacían atrocidades dentro y fuera del templo. Lo que vio Ezequiel estando en Babilonia demuestra que realmente lo que las personas hacían allí eran cosas que Dios nunca mandó a hacer y que eran tal vez costumbres de los que los rodeaban, ¿cierto? ¿Por qué o cuál crees tú que es la causa de eso? ¿Cuál fue? Bueno, a lo largo de la historia hemos visto que
la gente como que quisiera tener algo a quien adorar. Ujú. Quisiera tener algo visible, ¿no? Sí. Que tocar. Y lo que pasó con el pueblo es básicamente un tema de confianza. No quisieron confiar en la palabra que venía directamente de Dios y quisieron confiar en lo que ellos podían tocar. Lamentablemente, cada rey que pasó por el trono fue corrompiendo aún más al pueblo, aceptando las costumbres del momento. Exacto. Tal era el grado de corrupción moral y espiritual del pueblo, que cuando Ezequiel ve la visión, el ángel, Dios le está diciendo, mira ahora más allá, mira ahora. En cada espacio del templo había como un lugar de adoración pagano, Ujú. que realmente es una atrocidad. Claro. Y el pueblo, yo creo que ya él mismo estaba escribiendo su destino. Dios le estaba haciendo un llamado, pero el pueblo no estaba interesado en atender ese llamado. Así es. Ahora, Erika, ¿tú crees que la cultura del lugar donde nosotros vivimos puede interferir de alguna manera en nuestra adoración a Dios? Porque como lo dice Helio, ¿no? Vemos que ellos colocaron altares paganos, hicieron cosas horribles delante de los ojos de Dios. ¿Puede ser que en nuestros días esté ocurriendo lo mismo? Sí, definitivamente yo creo que muchas veces tendemos a las cosas que nos rodean, nos van llevando y nos van alejando de lo que realmente es esencial en nuestra vida, que es nuestra comunión y nuestra relación directa con el Señor. Cuando nosotros dejamos que esas cosas intervengan en nuestra vida, definitivamente nos irán apartando. Por eso hay que tener esos preceptos y todo lo que el Señor nos dejó escrito en la Biblia bien claro. Y no permitir que muchas veces esas pequeñas cosas que creemos que no nos van a alejar tanto o que no nos van a perjudicar tanto, nos terminan separando del Señor. Culturalmente hay muchas cosas que vemos hoy en día que nos pueden alejar, pero creo que es cuando nos estamos verdaderamente unidos y en comunión con el Señor y pidiéndole a Él y dejándonos que el Señor nos conduzca. Porque yo también creo que el pueblo en un momento dejó de escuchar la voz del Señor. Sencillamente empezaron a desviarse. Y fue con pequeñas cosas y llegaron a hacer abominaciones terribles en el templo de Dios. Una cosa o sea, una cosa realmente mala, Claro. y que uno lo ve como un pecado, como cómo llegaron a caer ellos tan bajo. Pero muchas veces nosotros también, hoy en día, podemos dejar que las cosas del mundo vayan entrando a la iglesia y eso es muy, muy perjudicial. ¿Qué tú opinas, Helio, con respecto a este tema? Claro, de hecho, el grado de corrupción moral había sido tan alto y espiritual que había un rito que era de los dioses de Mesopotamia y lo llaman lo que es el llanto por Tammuz, ¿no? Y yo al estudiar la lección me daba cuenta de que qué lamentable, ¿no? Dios estaba llamando al pueblo para que confiara en Él, porque en vez de estar llorando, el pueblo iba a estar en gozo, ¿no? Claro. Y en esa paz que solo Dios ofrece, ¿no? Como iglesia debemos tener muchísimo cuidado. Hoy en día, a medida que la tecnología, las redes sociales, todos estos movimientos tecnológicos que son una bendición, pero en algún momento también puede convertirse en una maldición si no lo sabemos usar. Y a veces vemos corrientes, estilo de adoración en otras iglesias, en el mundo, tradicionales, y debemos tener muchísimo cuidado con aceptar libremente cualquier cambio en nuestro estilo de adoración. Nuestros cambios deben ser para edificación espiritual, ¿no?, de la iglesia. Y si un cambio amerita hacer alguna modificación en nuestra forma de adorar, pudiera ser aceptado solo y solo si la Biblia
lo aprueba. Lo Claro. aprueba. Sí. ¿Ok? Yo no sé, a veces me pongo a pensar qué tercos fueron, porque Sí. es que Dios le había señalado la manera en que ellos debían adorar, Exactamente. pero fue a tal extremo que meter ídolos dentro del templo, tener imágenes dentro del templo, cosa que Dios claramente había aborrecido y aborrece. Debemos cuidarnos de esas cosas hoy en día. Así es. Porque hoy no podemos estar llevando una imagen de acera o una imagen de alguno de esos dioses al templo, pero podríamos nosotros estar llevando dioses modernos al templo. Exactamente, y esa es una de las preguntas también que les quería hacer, ¿no? ¿Será que a veces nosotros comenzamos a tener ciertos ídolos actuales, a veces las redes sociales, como tú comentabas, u otro tipo de cosas a las que les damos prioridad por encima de Dios? Y puede ser que en algún momento este tipo de ídolos nosotros mismos los estemos llevando a la iglesia y estemos haciendo que otras personas, digamos, también caigan en una idolatría porque estamos dejando que pasen ciertas cosas que no deberían. ¿Tú qué opinas? Sí, hay un riesgo de que eso pueda ocurrir, ¿no? Por eso que los líderes, como líderes de iglesia, hay que estar muy apegados a lo que la Biblia dice, lo que el Consejo del Espíritu y Profecía también dice, porque a veces se tiende a ser muy liviano en algunos aspectos que, tal como lo mencionaba Erika, pudiera ser cosas pequeñas, Claro. como el tema de la música, ¿no? A veces vemos ritmos que pudieran ser amigables al oído, pero debemos preguntarnos, ¿será amigable ante el trono de Dios? Claro. O O la letra, ¿no? Lo que dice, ¿será que está de acuerdo a las doctrinas que tenemos, ¿no? Porque a veces pasa. Así es. Entonces, la manera de nosotros salvaguardar la vida espiritual de la iglesia es que nosotros podamos apegarnos a lo que la Biblia dice. Claro. Lo que dice el libro de Isaías, dice, a la ley y al testimonio. Si no fuera conforme a esto, entonces esto no aplica aquí. Exacto. Y si alguna vez tenemos que, como Jeremías, levantar nuestra voz y tal vez gozar del repudio, del rechazo de la mayoría, entonces es preferible estar de parte de Dios aunque se desplomen los cielos. Así es. Bien, y por otra parte, vemos aquí a un rey, el rey Sedequías. El rey Sedequías, como lo comentó Vicky al principio, fue impuesto por Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, ¿no? Y entonces vemos que aquí tenemos un Sedequías dividido en dos opciones. Jeremías, por medio de Dios, le decía, Sedequías, debes entregarte a Babilonia, ya Dios le ha dado la potestad a todo el reinado de Babilonia, sobre todo el mundo conocido, tú debes entregarte a él. Pero el pueblo también tenía su resistencia, ¿no? El pueblo se resistía a decir, bueno, nos van a conquistar, nos van a llevar, vamos a ir a una cultura totalmente diferente. Entonces vemos que Sedequías le pide a Jeremías que ore, pero aún así hace una alianza con los egipcios. Entonces esto me llama la atención. Pero Vicky, coméntanos qué nos dice la Biblia al respecto. Cintia y amigos, vean que Jeremías 37, 9 al 10 dice lo siguiente: esto dice el Señor, no se engañen a sí mismos creyendo que los babilonios se marcharon para siempre, no es así. Y aunque pudieran destruir a todo el ejército babilónico y dejaran a solo un puñado de sobrevivientes heridos, aún así estos saldrían temblando de sus carpas e incendiarían esta ciudad hasta reducirla a cenizas. El rey Sedequías le pidió a Jeremías que orara por él. Sin embargo, hizo una alianza con los egipcios. Estos llegaron y pareció haber acabado el sitio de Jerusalén. Sin embargo, Dios muestra en estos versículos que ellos serían tomados. ¿Crees que fue una medida diplomática, Cintia? Creo, Vicky. Yo creo que hay momentos en la vida donde nosotros debemos tener una posición clara, ¿no? No podemos ser neutrales en ciertas decisiones. O es blanco o es negro, o es frío o caliente. Muchas veces mantenernos tibios es casi imposible en cierto tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que Sedequías debió confiar en Dios
y debió Así es. seguir lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Ahora bien, ¿alguna vez han intentado ustedes mantener una opinión neutral en un tema que no puede ser neutral? ¿Les ha pasado? Bueno, obviamente ha pasado en algún momento que no queremos a veces dar una respuesta definitiva y que pudiera beneficiar a una opinión u otra, pero no debiera ser. Claro. Los hijos de Dios debemos ser claros, sinceros. Si la verdad hay que decirla, hay que decirla. Exacto. No podemos estar disfrazando lo que no se puede disfrazar. Y es parte de lo que sucedió con este rey, ¿no? Yo, al estudiar y analizar la vida de este rey, me di cuenta que aún Dios le estaba dando una oportunidad, porque Dios no lo despojó completamente del trono. Le dijo, el rey Nabucodonosor lo había dejado como encargado. Exacto. Y él tuvo en sus manos la oportunidad de enmendar el error, de escuchar lo que Dios le estaba diciendo a través de los profetas. Mas, sin embargo, la terquedad de Sedequías era extrema, ¿no? Tanto así que él prefirió escuchar a aquellos profetas falsos que decían, mira, en 2 años ustedes vuelven, el pueblo vuelve. Sí. Pero Jeremías se puso de pie, no, Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo que son 70 años que va a pasar el pueblo allá. Y bueno, ahí fue cuando Jeremías va a la cisterna. Ah, exactamente. Y allí otra vez en la soledad, en su inocencia, defendiendo lo que Dios le había dicho, defendiendo su posición a favor de lo que Dios le había dicho. Y eso me hizo pensar una anécdota que leí estos días, que tiene que ver con una rana y un alacrán. Bueno, coméntanos, a ver. Claro, había una rana que estaba a la orilla de un río, y el río estaba bastante pesado, estaba bastante fluyendo muchísima agua, y se acercó un alacrán y le dijo, es una fábula, ¿no? El alacrán le dice, mira, llévame al otro lado del río. Y la rana le dice, no, pero es que si te llevo, seguramente tú me vas a atacar en la mitad del río y te mueres tú y me muero yo. Claro. Entonces el alacrán insistió en que no lo iba a hacer, que él iba a permanecer firme en no atacar a la rana, ¿no? Okay. Hasta que la pobre rana cedió y pasó lo inevitable a mitad del río. Ambos se ahogaron. Yo veía la experiencia de Jeremías como parecida, ¿no? Porque mientras él rogaba al pueblo, mientras él rogaba y clamaba a Dios por ese pueblo, el pueblo le devolvía lo contrario de lo que él quería para ese pueblo. Sí. Pero más allá de ser a Jeremías, era el pueblo a Dios, ¿no? Claro. No era al profeta, porque el profeta estaba claro. El profeta, para mí, desde el mismo momento que Dios le hace el llamado a profeta, el profeta estaba muy claro de la misión por la cual Dios lo había llamado. Sí, claro. Y él se mantuvo fiel y se mantuvo allí batallando aún en medio de las adversidades. Eso trae una lección para nuestros días, ¿no? Vendrán momentos, vendrán tiempos en los cuales nosotros tendremos que fijar públicamente cuál es nuestra fe. Exacto. Y habrá gente que no le guste lo que nosotros estemos diciendo, porque hoy en día la gente lo que espera es un mundo de paz, que el mundo va a entrar en algún momento en una equidad económica. Exactamente. Pero nosotros estamos claros que la Biblia no dice eso. La Biblia está dando un mensaje tan parecido como el mensaje que Dios le había dado a Jeremías que le diera al pueblo. Sí. Pero lo que el pueblo no vio es que detrás de ese mensaje que era adverso a lo que ellos querían escuchar, había detrás de todo eso una gran promesa. Uh-huh. Y fue lo que ellos descuidaron, fue lo que ellos ignoraron. Mas, sin embargo,
nosotros hoy en día también estamos siendo como el profeta Jeremías al darle un mensaje al mundo de que Cristo viene pronto. Pero antes de que Cristo venga van a suceder cosas. Claro. Y la gente no le gusta escuchar que esas cosas van a suceder. Pero detrás de todo eso, acontecimientos, hay una gran promesa, que es que cuando Cristo venga, nos llevará a morar en una tierra donde ya no habrá llanto, dolor ni clamor. Así es, Helio. Y es interesante lo que nos estás comentando, ¿no? Porque vemos aquí que muchas veces es difícil para nosotros mantenernos. A veces dudamos y decimos, ¿será que tengo que hacer este camino o es el otro camino? Pero yo creo que si nosotros buscamos a Dios, si Sedequías se hubiese detenido a realmente buscar a Dios, él hubiese entendido cuál era el propósito de Dios y hubiese actuado aún sabiendo que lo que estaba haciendo tal vez era un poco raro, era un poco diferente, pero sabiendo que ese era realmente el propósito que tenía Dios para él, ¿no? A veces es difícil, amigos, actuar o colocarse de un lado o de otro, de algún bando, pero tenemos que hacerlo. Es momento que nosotros nos decidamos y digamos, esta es mi posición y esto es lo que voy a defender, como lo hizo Jeremías. Aquí vemos un contraste entre dos personas, uno muy decidido, Jeremías, y uno que pues le costaba tomar una decisión seria. Sí, yo creo que Ahora, como dice Helio, Jeremías nos enseña algo, que hay que ser valientes, ¿no? Exacto. En todo momento él fue valiente y dio el mensaje que Cristo y que Dios le estaba enviando. O sea, él siempre proclamó lo que el pueblo no quería escuchar, indudablemente, pero lo dijo con firmeza y no se acobardó, aún que yo veo ahorita estudiando Jeremías, que tuvo una vida realmente muy difícil, dura, sí, muy dura, pero no se acobardó en ningún momento, sino que fue valiente, y eso es una reflexión que hoy como cristianos podemos rescatar, indudablemente, que hay que ser valientes y que, como dijo Helio, tenemos una esperanza que es esa segunda venida, así como lo tenían ellos en aquel momento, Así pero no lo es. estaban viendo, porque muchas veces todo el ambiente, todo lo que vivimos en nuestro alrededor, y trayendo un poco la situación que tenemos en el país, muchas veces eso no nos deja ver más allá. Eso muchas veces nos pasa. Ahora, Erika, ¿cómo nosotros podemos hacer para mantener el foco en lo que estamos haciendo? ¿Cómo nosotros podemos, digamos, hablarle al mundo, decirle a las personas lo que está ocurriendo, lo que va a venir, y aún así mantenernos firmes cuando recibimos tantas acusaciones, cuando hay tantas personas que quizás en el trabajo, en la universidad, incluso en la propia familia, a veces hay personas que nos hacen cosas que nosotros tenemos que respirar profundo y decir, Señor, ayúdanos, porque esta situación es fuerte de enfrentar? O ya a veces quisiéramos decir, bueno, yo no te voy a hablar más de Dios porque no te interesa o no quieres. ¿Cómo podemos mantener la actitud que tuvo Jeremías en ese momento? Sí, yo creo que hay que, o sea, hay que decirle a la gente de acuerdo también al conocimiento que cada uno tiene, ¿no? Hay maneras de entrarle a la persona para predicar. Hay muchas veces que hay que darle un mensaje más duro, como de Apocalipsis, y hay que hacerle un llamado más fuerte, pero muchas veces también hay que hacerle un llamado del amor de Dios y de la misericordia. Y entonces yo creo que hay distintas personas que se les habla de manera diferente, y Dios y el Espíritu Santo obra en ellos y van aceptando el mensaje, ¿no? Ahorita podemos utilizar muchísimas herramientas, por ejemplo, tecnológicas, para predicar. Está la web, están las redes sociales, y eso también haciendo una imagen bonita. O sea, hay muchas formas de irle llegando a la gente si utilizamos toda esta plataforma tecnológica y la convertimos en una bendición, como decía Eli. Así es. Y bueno, pasando, digamos, ya a otro aspecto también importante de la lección, vemos que luego de lo que dice Jeremías, luego que Jeremías está en la cisterna, pasan 2 años donde Jerusalén está totalmente sitiada y la ciudad está cerrada, las personas estaban pasando hambre realmente. Imagínense que no llegue comida a la ciudad donde ustedes están, podemos comer lo que hay, ¿verdad? Pero llegará un momento que se acabará y ya no habrá más nada. Entonces era tanta el hambre que existía en ese momento que, bueno, abren las puertas y dicen, ya nos rendimos prácticamente, sí, ¿no? El pueblo se va a Babilonia. ¿Qué llamado especial estaba haciéndole Dios ahora a este pueblo? ¿Qué nos dice el texto clave, Vicky?
Amigos, el texto clave se encuentra en Jeremías 29:7 y dice: y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Dios en su misericordia hace un llamado al pueblo, a que donde se encuentren, lo busquen, oren y disfruten de la ciudad donde están, porque al final Dios los iba a regresar a su destino. Claro, Vicky, ¿cómo podemos nosotros entonces entender la misericordia de Dios? Porque el pueblo estaba en Babilonia, pero Dios les hace una promesa increíble, ¿no? Y es una promesa muy bonita. Elio, ¿tú puedes imaginar hasta cierto punto cómo es el amor de Dios? Que después de que le dice Ezequiel todo lo que el pueblo estaba haciendo dentro del santuario, en su propio templo, digámoslo así, Dios ahora les dice, bueno, quédense en este lugar, ustedes van a ser liberados de este lugar, después que pasen 70 años, regresarán nuevamente. ¿Cómo una persona puede entender un amor tan grande? Bueno, tú sabes que uno de los grandes dilemas, por lo menos para mí como cristiano, es tratar de entender el amor de Dios. Porque uno como ser humano trata de entender a Dios de acuerdo a la estatura de nosotros, claro, la estatura limitada, ¿no? Si esto sucediera en la casa con alguien de nuestra familia, estoy seguro que nuestra actitud primaria y la principal sería echarlo de casa. Claro. Sí. No desheredarlo si tiene una herencia, ¿no?, que dejar. Pero el amor de Dios no lo podemos no podemos tratar de entenderlo de la perspectiva nuestra, sino de la perspectiva de lo que ocurrió en la cruz. Y sé que entenderemos más el amor de Dios cuando tengamos hijos. Bueno, tú tienes un hijo. Exacto. Tú lo puedes decir mejor que nosotras, ¿no? Sí, sí. Correcto. Ahora yo puedo entender un poco más, Claro. ese sentimiento, porque es realmente el sentimiento de un padre. Si hoy en día, si mi hijo se encontrara en una situación en la cual uno como padre sabe que no sabe lo que está haciendo, la actitud natural de un padre sería la de tratar de luchar para que ese hijo entre en conciencia, Claro. entienda la situación. Y el deseo más grande del padre es acobijar, abrazar a su hijo. Y es ese sentimiento que el mismo Jesús, cuando estaba en Jerusalén, dijo que él deseaba tener a su pueblo como aquella gallina a sus polluelos. El amor de Dios va orientado hacia eso, es eso. Pero es mucho más allá, es incomprensible, porque el amor de Dios no es tan grande que no cabe en nuestros corazones. Y Dios le estaba dando ese mensaje al pueblo, porque era un mensaje de esperanza y todavía de restauración. Era como el pedido que Dios le hizo a Oseas, ¿no?, que lo vimos hace algunas lecciones atrás, que buscara y se casara con una mujer adúltera, ¿no?, una mujer de bajo estatus, moralmente hablando y espiritualmente hablando. Mas el amor de Dios cubre cualquier error, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a aceptar que hemos fallado y que dependemos del amor y del poder de Dios. Sí, yo creo que eso es lo más importante, que nosotros entendamos que no importa nuestro pasado, no, o sea, no importa lo que ya hicimos, importa es nuestro presente. Si nosotros el día de hoy nos arrepentimos y buscamos a Dios, Dios está dispuesto a perdonar cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, si nosotros nos arrepentimos de corazón, ¿no? Y bien, llevando esto al sentido de las profecías. En la Biblia vemos muchísimas promesas y muchísimas profecías también, pero la mayoría de las profecías que nosotros vemos pueden ser un poco, digamos, nos pueden asustar un poco, sí, ¿no?, por nuestra naturaleza humana, pero al final, no sé si han notado que todas las profecías tienen un punto donde Dios nos dice, los voy a restaurar y los voy a llevar a esto. Y eso que nos promete es mucho mejor que lo que tengamos que pasar para llegar a eso. Sí.
Erika, ¿hay alguna profecía en específico o hay alguna promesa bíblica que tú digas, esta es mi promesa, esta promesa me llena y me ayuda a estar cada día más cerca de Dios? Sí, sin duda alguna, la de los 1000 años, ¿no? Cuando Cristo nos venga a buscar y pasemos 1000 años con Él, esa promesa me parece maravillosa, porque te restauro, te salvo y además te doy la potestad de como juzgar, ¿no? De ahí que se abran los libros, de que tú veas que yo soy un Dios justo, claro. Entonces esa promesa a mí me parece maravillosa. Yo quiero estar esos 1000 años y la eternidad con el Señor, ¿no? Creo que ese es un deseo que tenemos todos, Claro. de estar con nuestro Padre Celestial eternamente, vivir sin más dolor, sin más sufrimiento, sin todos estos problemas que nos agobian día a día, sino vivir en el amor y la plenitud que solo Cristo y la paz que solo Cristo nos puede Que ofrecer. solo Él puede dar. Y bien, hay algo aquí también interesante, ¿no? Dios les dice, ustedes van a cooperar, mientras estén en Babilonia van a cooperar porque la prosperidad de ese país también va a ser su prosperidad. Ahora, Elio, ¿cómo nosotros podemos mantener un equilibrio de decir, yo estoy viviendo en un mundo donde también Dios quiere que yo sea próspero, que donde también Dios quiere que yo lo busque, que me mantenga fiel, pero que también esté pensando en que esto no va a ser todo? O sea, estamos esperando un mundo mejor, estamos esperando un mundo donde el rey va a ser Jesús, ¿no? ¿Cómo podemos entonces mantener el equilibrio de vivir en esta sociedad, pero mantener la vista en el cielo? Claro, hay que entender en primer lugar de que Dios no rechaza que sus hijos sean prósperos. Ujú. Sí. De hecho, la Biblia dice que nosotros estamos llamados a ser cabeza y no cola. Así es. El detalle está y el equilibrio, el punto de equilibrio está en lo que dice el libro de Mateo 6:33, cuando dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, ¿no? Cuando nosotros como seres humanos y como cristianos seamos bendecidos y entendamos que esas bendiciones no dependen de nuestra propia fuerzas, sino que también, como lo dice Proverbio, que las riquezas son un don de Dios. Yo pienso que en el momento de que la persona que es próspera entienda de que Dios debe estar en el primer lugar, estoy seguro que Dios le va a dar más. Sí. Así es. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, dice la Biblia. Así es, así es. Entonces, esto nos da una enseñanza hoy a nosotros, porque también, aunque nosotros conocemos las cosas que van a pasar, conocemos las profecías, más allá de eso, Dios quiere que nosotros no dejemos de prepararnos. Ujú. Dios no quiere que nosotros dejemos de luchar por los sueños que son nobles Claro. y por aquellas ambiciones personales, Claro, pero que van en sintonía en lo que Dios quiere. Claro. exactamente. Porque dentro de nuestra iglesia hay muchos profesionales y hay mucha gente que son prósperas porque Dios les ha prosperado. Así es. Y me quedo admirado al ver la vida de ellos, porque su vida también es una vida de devoción. Y cuando la iglesia tiene una necesidad, son las primeras personas que están tratando de ayudar a la iglesia, ¿no? Y de suplir esa necesidad. Entonces es cuando uno entiende que realmente esa persona ha entendido, ¿no? La gran redundancia, ha entendido que todo lo que nosotros tenemos y cuanto hacemos es porque así Dios lo ha permitido. Así es. Y es Dios el que nos da todas las riquezas, la sabiduría y todo lo que nosotros necesitamos para mantenernos, ¿verdad? Así Para es. mantenernos viviendo en este mundo, disfrutando también de ciertas cosas buenas de este mundo, pero siempre manteniendo también la vista enfocada en que esto no es lo que estamos esperando. Esto no es lo mejor. Sí, Sí. correcto. Yo pienso que para ellos Dios les ha dado como un anticipo de lo que va a ser la Claro. vida en la Nueva Jerusalén, ¿no? Pero más allá de eso, Dios, poco o mucho, Dios nunca desampara a sus hijos. Así es. Eso, y lo vemos en el caso de Jeremías. Jeremías era un profeta que, aunque el pueblo de Dios
sus compatriotas, sus paisanos, sus conciudadanos, no lo entendieron y no lo aceptaron. Impresionante fue el momento cuando aquel ciudadano de Babilonia, que fue enviado entonces para hacer ya como que la última batida hacia Jerusalén, reconoce a Jeremías como un hombre de Dios. Sí. Sí. O sea, un hombre pagano reconociendo que ese hombre era de Dios. Sí. Y le dijo, mira, escoges tú a dónde quieres ir. O sea, tú no vas prisionero. Si tú quieres ir a Babilonia, yo te llevo conmigo. O sea, prácticamente tú vas a mi mano derecha. Exacto. Si quieres volver allá a Jerusalén, te puedes ir. O mira, tú ves la llanura, tú ves todo esto, anda donde tú quieras. O sea, ya Dios, a pesar de que el pueblo no reconoció el trabajo que Jeremías estaba haciendo en favor de ellos, ya Dios estaba amordando el camino, estaba ampliando el camino para los pies de Jeremías. Sí. Y saben que hay una promesa, y es algo que nosotros como iglesia deberíamos entender hoy en día. Cuando nuestro primer trabajo, cuando nuestra prioridad es enaltecer, exaltar, testificar en favor de la palabra de Dios y de lo que hay en sus promesas, Dios ampliará nuestros pasos. Así es. Y puede que en algún momento nosotros no sintamos que nadie está reconociendo el trabajo que estamos haciendo, pero Dios sí nos va a dar la recompensa, ¿verdad que sí, Erika? Y como tú comentas, Helio, Nabucodonosor conocía de Jeremías. Erika, ¿tú crees que tal vez en algún momento de nuestra vida estemos haciendo algo que no estamos viendo el alcance que está teniendo? ¿Podremos estar alcanzando a personas que no nos conocen, que tal vez no están en nuestro círculo cercano, pero que les está llegando la palabra de Dios a través de nosotros? Sí, nosotros en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, eso es un testimonio vivo que uno da. No sé si les ha pasado que muchas veces no estás hablando ni de Cristo, pero tú te preguntan, ¿eres cristiano? Y tú dices, ¿cómo se dio cuenta? ¿No? Porque es que somos testimonio en la manera en que nos comportamos y nos desenvolvemos, ¿no? Y eso las personas lo notan, y nuestro testimonio, vuelvo a repetir, puede ser la manera o el mensaje para que esa persona diga, esta chica, este hombre es distinto, ¿qué tendrá? Y así pueden buscar de Dios, ¿no? Es decir, en nuestro círculo cercano, nuestra familia, es importante que nosotros le lleguemos. Yo tengo muchas veces familia que no está en los caminos de Dios, y tú siempre quieres como rescatarlos porque quieres que se vayan contigo para las mansiones celestiales, que es como ese gran objetivo que tenemos. Pero cuando nos desenvolvemos en la calle también podemos hablarles a otros y ser testimonio de que Cristo Jesús mora en nosotros. Así es. Y bien, amigos, Vicky nos tiene una última promesa, pero es una de las promesas más bonitas, ¿verdad que sí, Vicky? ¿Qué nos dice Jeremías 29 del 12 al 14? Hermosa promesa, Cintia. Jeremías 29, 12 al 14 dice lo siguiente: en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. El pueblo iba a regresar a Jerusalén, y para ti, querido amigo, Dios ya ha preparado una hermosa ciudad. ¿Estás listo para ir con Él a vivir? Y tú, Cintia, ¿estás lista para vivir en una tierra donde no habrán preocupaciones, donde no habrá dolor ni tristeza? Esto que nos dice la Biblia, ¿no? La Biblia está llena de promesas de inicio a fin. Pero Dios está preparando una tierra nueva, una tierra diferente, una tierra donde ya no va a haber dolor, ni preocupación, ni enfermedad, una tierra donde nosotros vamos a poder vivir la plenitud de estar realmente con Dios, con Jesús. Ahora, ¿estamos listos para prepararnos o nos estamos preparando para cuando Jesús venga por segunda vez? Erika, coméntanos, ¿tú anhelas vivir en un mundo donde ya no haya más sufrimiento, donde ya no haya más dolor?
Cuando ves a una persona que descansa en el Señor, ¿qué opinas? ¿Tú qué dices? Bueno, ya falta poco, o esto te desconsuela, o realmente te ayuda a seguir firme. No, indudablemente me ayuda a seguir firme, ¿no? A que nosotros debemos, cuando estamos viendo todo lo que está aconteciendo, que sin duda alguna este es el tiempo del fin. Yo digo que esta mi generación es la que va a ver a Cristo venir en gloria, y yo lo quiero ver cuando Él venga a rescatarnos, ¿no? Y nos transforme en un abrir y cerrar de ojos. Sin duda alguna, yo creo que eso es lo más importante y es lo que debemos siempre estar pensando, o lo que siempre debemos seguir, ¿no? Esa maravillosa promesa que nos ha dado el Señor de estar con Él y de que vivamos y que vamos a vivir con Él en las mansiones celestiales eternamente. Así es. Elio, ¿vale la pena ser cristiano en este momento de la historia? Claro, yo creo que si hay un momento en el cual debemos dar gracias a Dios por estar en sus caminos, es este momento. Ya la tierra ha avanzado muchísimo, y así ha crecido también la violencia, ha crecido lo que es un estado moral y espiritual que va en decadencia. Algunos nuevos conceptos están saliendo a la sociedad y están creando un reto para los cristianos. Y si nosotros no estamos aferrados a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Dios nos orienta, podemos perder el norte, ¿no? Nuestra brújula pudiera dislocarse y estar tal vez como el pueblo en el tiempo de Jeremías, caminando en un sentido contrario. Es una bendición ser cristiano hoy, porque yo pienso, al igual que Erika, que esta generación va a ser una generación bendecida, porque sin duda alguna Cristo está pronto a venir. Sí, amén. Las señales lo anuncian, y ya falta poco a que ese rey que está a las puertas entre a este mundo para buscar a sus hijos. Sí, yo digo que cuando yo veo las inundaciones, cuando se ve el calentamiento global, los terremotos, yo digo que la naturaleza está clamando que Dios venga pronto. La naturaleza, esto termine, sí. Y lo más importante, amigos, es que nosotros busquemos a Dios de corazón. Si nosotros buscamos a Dios de corazón, vamos a tener, esa es la clave para soportar lo que está pasando en este tiempo de la historia y para poder encontrarnos con Jesús y ser completamente felices, porque finalmente eso es lo que queremos, un mundo de paz. Y ese mundo de paz solo viene cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones. Y a ti te tengo una reflexión, una pregunta especial. ¿Estás atendiendo el llamado que Dios te está haciendo hoy? ¿Está tocando Dios hoy tu corazón? ¿Qué le vas a decir? ¿Ha cumplido Dios alguna promesa importante en tu vida? Pues entonces que esta promesa sea esa bandera firme que te ayude a mantener la fe aún en un mundo de dolor, para que cuando Jesús venga seas completamente feliz. Entrégale tu corazón hoy a Dios. Y nosotros también, ¿verdad? Sí, debemos entregarle nuestro corazón a Dios. Erika, ¿nos puedes ya despedir con una oración? Sí, una oración que nos ayude también a mantenernos cada día cerca de Dios. Ok, oremos. Padre querido, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te suplicamos que este repaso de la lección y todo el aprendizaje que hoy tuvimos, Señor, sea de bendición para nuestra vida, Padre. Agárranos de tu mano poderosa, Señor, y cobíjanos bajo tus alas. No permitas que nos desviemos, Señor, sino que sigamos adelante y seamos valientes como fue Jeremías. Amén. Señor, permite que cada uno de nosotros sea testimonio vivo y digno representante tuyo aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.